Vamos a discutir brevemente el tema de la anticoagulación en la enfermedad por coronavirus. Esta es una cuestión que ya ha llegado a los medios. Hace un ratito escuchaba por TN a un infectólogo discutir la anticoagulación de trombosis en estos pacientes, como una evidencia adicional de la poca jerarquía que nos están dando los intensivistas, no solamente la prensa, sino también el gobierno. La activación de la coagulación en el COVID-19 es un tema de notable importancia. Descripciones clínicas recientes enfatizan este fenómeno y remarcan que el aumento de las concentraciones plasmáticas de dímero D no solamente es un hallazgo común, sino que también parece ser un predictor independiente de mortalidad. Estos fenómenos parecen tener una asociación con eventos clínicos relevantes, de modo que excederían el simple hallazgo de laboratorio, y se han descrito casos de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, isquemia digital y también infartos cerebrales. Por ejemplo, en este estudio observacional con 183 pacientes, los no sobrevivientes, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, tuvieron mayores niveles plasmáticos de dímero D, como así también de PDF y prolongación del tiempo de Quick, el KPTT. Y más del 70% de los no sobrevivientes y menos del 1% de los sobrevivientes tuvieron criterio de coagulación intravascular diseminada. En este otro estudio, la mortalidad estuvo independientemente asociada, después de corregir a múltiples confundidores, con las concentraciones del dímero D, que como ustedes observan en esta diapositiva, fue más alto en los pacientes que murieron que en los sobrevivientes, en los que prácticamente los niveles fueron normales. Por el contrario, en este estudio recientemente publicado en JAMA, que refiere la evolución de 5.700 pacientes internados en hospitales de New York, los valores de dímero D al ingreso fueron prácticamente normales. En Lombardía, distintos trabajos han, por el contrario, mostrado niveles elevados de dímero D, como ustedes pueden ver aquí, niveles al ingreso que están 20 veces por encima del valor normal y que persisten elevados en los días siguientes. Es particularmente interesante ver la descripción clínica de esta serie, porque el tratamiento estándar incluyó antagonistas de interleuquina, corticoides y anticoagulación terapéutica en todos los enfermos. Los fenómenos trombóticos parecen ser comunes en el distrés respiratorio asociado al COVID, y una serie con exámenes anatomopatológicos realizada en 38 pacientes que murieron, encontró injuria alveolar, tanto en fases exudativas como proliferativas, con membranas hialinas, y microtrombos fibroplaquetarios en 33 de esos pacientes. Una serie holandesa también evidenció que casi en la tercera parte de los pacientes se desarrollaban a lo largo de las 2 primeras semanas de internación más de una tercera parte de fenómenos tromboembólicos, en especial embolia del pulmón. Esta es una serie de pacientes con distrés respiratorio francesa, en el cual se comparó con pacientes que tenían distrés respiratorio no asociado a COVID, de modo que se equipararon los pacientes por condiciones premórbidas, gravedad, etc. Y en este estudio se encontró que había un aumento de las complicaciones tromboembólicas en general, 12 versus 5%
a favor de los pacientes que tenían enfermedad por COVID y también de tromboembolismo pulmonar. Estos pacientes además tenían un particular perfil de hemostasia que incluía aumento del dímero D, factor von Willebrand incrementado y positividad muy común del anticuerpo lúpico. Pero como ustedes pueden ver aquí, aún cuando estaban elevados los niveles de dímero D en COVID, eran más bajos que los pacientes que tenían distrés respiratorio no asociado a COVID. Y también los pacientes con COVID tenían niveles más elevados de antitrombina 3, un factor anticoagulante. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos, los autores concluyen que encontraron un estado procoagulante que probablemente sea el responsable del tromboembolismo pulmonar. Pero hay algunos aspectos de este trabajo que deberían ser analizados con más cuidado. Las diferencias en los fenómenos tromboembólicos estuvieron casi exclusivamente vinculados a aumento del tromboembolismo pulmonar, pero no, por ejemplo, a trombosis venosa profunda. Y, sugestivamente, la angiotomografía computada se realizó en las dos terceras partes de los pacientes con COVID, de modo que probablemente haya habido la presencia de un sesgo diagnóstico que explica la alta incidencia de tromboembolismo pulmonar, pero no de otros fenómenos trombóticos. Esta es una serie muy grande de 449 pacientes con COVID grave, de los cuales 99 recibieron heparina durante por lo menos 7 días. Y los autores encuentran que hubo una menor mortalidad en aquellos pacientes que recibieron heparina y que tenían coagulación intravascular diseminada o un dímero D mayor de 3 microgramos por mililitro. Sin embargo, como ustedes pueden ver en este análisis multivariado, el tratamiento con heparina no estuvo independientemente vinculado con la mortalidad. Y lo que es más importante, la heparina fue administrada en dosis profilácticas, no anticoagulantes, 40 a 60 miligramos de enoxaparina por día o 10 a 15.000 unidades por día de heparina no fraccionada. De modo que esta no fue anticoagulación terapéutica, sino profilaxis como la que debemos administrar a todos los pacientes clínicos. Estos mismos pacientes fueron incluidos en otro estudio en donde se los comparó con pacientes que tenían neumonía no COVID y paradójicamente, el nivel de dímero D fue algo mayor en los pacientes que no tenían COVID comparado con el COVID. La cuestión es que la anticoagulación terapéutica ya se ha incorporado en el algoritmo diagnóstico de muchos hospitales, por ejemplo, de Estados Unidos, donde incluso sugieren la administración de fibrinolíticos por el solo hecho de que sea un paciente de alto riesgo internado en terapia intensiva con dímero D alto. Esta recomendación de la administración de fibrinolíticos también ha sido hecha por diferentes expertos, pese a la absoluta ausencia de evidencia en este sentido. Nosotros tenemos que recordar que la activación de la coagulación en la sepsis es un fenómeno extremadamente común. La sepsis invariablemente se asocia con la activación de la coagulación e inhibición de la fibrinólisis, y hay una estrecha interacción entre coagulación e inflamación. Sin embargo, distintas modalidades de tratamiento anticoagulante, ya sea heparina, antitrombina 3 o proteína C activada, no han mostrado ningún beneficio en la sepsis cuando han sido evaluados en ensayos clínicos controlados.
El dímero D está muy frecuentemente elevado en los pacientes sépticos. Yo les voy a mostrar algunas series. En esta, por ejemplo, no solamente está elevado, sino que esta elevación es mayor en los pacientes que no sobreviven. De modo que el dímero D es un predictor de mortalidad en cualquier tipo de sepsis, no solamente en enfermedad por coronavirus. Como ustedes pueden ver, en los pacientes sépticos, los niveles de dímero D son mucho más altos que en pacientes que tienen respuesta inflamatoria de otro origen. En este estudio, en shock séptico, también el dímero D estuvo muy elevado, tanto en sobrevivientes como no sobrevivientes, y esto no solamente desde el ingreso, sino hasta más de una semana después. Este es un estudio muy interesante porque el dímero D fue medido casi inmediatamente de la positivización de los cultivos en pacientes que estaban internados. Y el dímero D fue un predictor importante de la mortalidad en estos pacientes sépticos. Otra cuestión muy importante, como muestra este estudio realizado en 939 neumonías en 28 hospitales de Estados Unidos, es que el dímero D está elevado en la inmensa mayoría de los pacientes, sobrevivan o no el proceso, incluso en pacientes que no tienen fallo multiorgánico. Y como expresión de todo esto, este estudio, que es un subanálisis del PROWESS, muestra que el dímero D está universalmente aumentado en los pacientes sépticos. 99.7% de los casi 1.600 pacientes evaluados tenía aumento del dímero D. Y el aumento del dímero D, en valores realmente importantes, estuvo presente en todos los cuartilos de Apache 2, aunque obviamente cuanto más grave era el paciente, mayor era la elevación del dímero D. De modo que podemos concluir que el aumento del dímero D es un hallazgo absolutamente predecible en los pacientes sépticos, sobre todo en los pacientes sépticos más graves. Del mismo modo que los fenómenos trombóticos pulmonares son muy comunes en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Esta es una serie de 20 anatomías patológicas de enfermos que fallecieron con SARS. En estos estudios anatomopatológicos se encontraron distintos grados de injuria pulmonar y uno de los hallazgos fue una prominente injuria vascular que también estuvo presente en un grupo control de pacientes con distrés no vinculado a SARS. En estos 20 pacientes con SARS se encontraron trombos de fibrina en 17 e infartos pulmonares en 12. Incluso esto ha sido perfectamente reproducido en el laboratorio. Este es un estudio interesantísimo donde a ratones se los inoculó con el virus H1N1 1918, responsable de la gripe española. Y a estos ratones se los volvió a inocular con neumococo a las 72 horas. Y la coinfección exacerbó notablemente no solo la injuria pulmonar, sino también la microtrombosis difusa, que en el caso de la infección viral aislada era solamente moderada. De modo que esta coinfección fue responsable de la clásica tríada de Virchow, donde la disminución del flujo, el daño endotelial y la hipercoagulabilidad resultan en trombosis. Y este es un hallazgo extremadamente común en todo distrés respiratorio asociado con infección. Hay una muy linda revisión publicada hace 3 años en American Journal of Physiology, donde analiza los fenómenos trombóticos en el distrés respiratorio. Y concluye que la trombosis pulmonar, la microtrombosis vascular en el distrés respiratorio por sepsis es extremadamente común. Esta trombosis favorece inicialmente la injuria endotelial, pero en momentos más avanzados la trombosis es importante
para los mecanismos de reparación pulmonar, de modo que esta microtrombosis tiene un comportamiento dual, tanto nocivo, pero reparador. Y esto tal vez sea una de las explicaciones por qué el tratamiento anticoagulante ha fracasado cuando se ha evaluado en ensayos controlados. De modo que podríamos concluir que la activación de la coagulación y la consiguiente trombosis microvascular pulmonar son hallazgos extremadamente comunes en el distrito respiratorio y la sepsis. Sin embargo, la mayor capacidad trombogénica del COVID-19 es por ahora solamente una hipótesis, sí relevante, pero que no ha sido demostrada todavía. Por lo tanto, en ausencia de fenómenos tromboembólicos objetivables y mayores, la anticoagulación terapéutica debe considerarse en el COVID una terapéutica experimental y que solamente debería instrumentarse en ensayos clínicos controlados. Finalmente, podríamos hacer algunas recomendaciones sobre el uso de heparina en COVID. En ausencia de contraindicaciones como ser la presencia de sangrado activo o plaquetopenia menor de 30.000 por milímetro cúbico, todos los pacientes críticos deberían recibir profilaxis antitrombótica. Esta debería hacerse preferentemente con enoxaparina cada 24 horas subcutánea, en la medida que el cliente de creatinina sea mayor de 30 mililitros minuto, o en este último caso, con heparina no fraccionada, 5.000 unidades cada 8 o 12 horas en forma subcutánea. Algunos expertos sugieren la posibilidad de hacer una profilaxis más ajustada, por ejemplo, con 40 miligramos de enoxaparina cada 24 horas. Pero esto nuevamente es una hipótesis. Probablemente la enoxaparina no es solamente elección por características farmacodinámicas, sino también porque la administración diaria minimiza el contacto con el paciente, lo cual también es importantísimo en el tratamiento de estos enfermos. Finalmente, la anticoagulación plena solamente debería instrumentarse en presencia de indicaciones clínicamente definidas, como el tromboembolismo pulmonar, la embolia pulmonar, embolias arteriales o coagulación intravascular diseminada con fenómenos isquémicos graves. Y por supuesto también las indicaciones habituales en los síndromes coronarios seguros. Finalmente, la elevación del dímero D u otras alteraciones en pruebas de laboratorio y o su combinación no deben ser indicaciones para la anticoagulación terapéutica. Estas recomendaciones coinciden con las hechas por distintos expertos o sociedades cuyas referencias ustedes pueden ver en esta diapositiva. Bueno, muchas gracias.